Y es un placer verlos de nuevo, a Pedrito, Alfito, Checho, saludándolos a todos con mucha alegría. Una conversa que hemos tenido ya pues hace un tiempo con ellos, con la música de Pedro, pues disfrutándola mucho y también con la palabra de Fito y la música. Nos mandamos mucho canciones entre Fito y yo y como que hemos hecho también como una escucha bonita alrededor como de la música, de lo que vamos como escuchando. Y es bacanísimo esa amistad así como musical que celebro en este momento y me parece una chimba poder como compartir los sones que cada uno trae y como lo que decía Pedrito ahorita, como sin pretensiones, como con la perspectiva de como compartir un rato y bueno, una alegría saludarlos y qué maravilla. Igualmente, qué Bueno, alegría saludarnos. placer estar acá, muchachos, tejiendo universos paralelos. Eso, qué alegría. Para mí también un placer, un gozo encontrarnos y compartir, porque siempre pensé como el tema del lanzamiento, ¿no? Siempre hay una cosa cuando se produce algo como cómo se Claro. va a lanzar. Una vez estuve con Julián Rodríguez, si lo recuerdan, este músico caleño, Sí. y entonces él una vez hizo el lanzamiento de su disco y subimos a la terraza de la Torre de Cali y hizo como un cóctel de chicha y de y así y cogió los discos y los tiró desde la Torre de Cali No joda. así al aire y ese fue el lanzamiento del disco. El man hizo una allá, todo el mundo llegó ahí con corbatín y le dio chicha en copitas y luego dijo, ahora sí vamos a lanzar el disco. Y El disco volador. tiraba, sí, eso tiraba discos, CDs para todo lado, hermano. Y entonces yo me quedé con esa de mierda, ¿y cómo será que nosotros vamos a hacer el lanzamiento? Tocas desde una ¿Para dónde? avioneta. Una avioneta mínimo. Lo más económico. Y con más económico, güey. Te toca desde el Bacatá, ese es el más alto. Claro. Pero Sí. con Pedrito, mira que con Pedrito hablamos el otro día un momento hablamos del video. ¿Te acuerdas que decíamos como el andén o el arrullo cyborg, no estos temas Claro. como hacer un video? Pero también llega un momento donde al pasar el tiempo, porque estos temas los grabamos hace como 9, 10 años ya, Sí, eso fue hace rato. hace rato, pero entonces en un momento, mire que hace poco la madre me dijo, no, no los lance, sino que compártalos en una conversación, como si la conversación, ¿cierto?, siguiera siendo el gran hallazgo de la humanidad, como si conversar siguiera siendo, como decía eh, John Cage, ¿cierto?, siguiera siendo como la gran obra de arte. ¿Cierto? Lo que soporta lo que hacemos es la conversación que tenemos. Entonces, por eso yo pensé en mi corazón y le dije a Pedrito, oye, ¿qué tal si compartimos los temas sin video? Porque no tenemos video, ¿cierto? Pero ¿qué tal si las compartimos conversando? ¿Y qué tal si la conversación es con Andrecho, que es el propio, que se ha vuelto como como un vórtice de conversación? Hmm. ¿Sí? Claro. Entonces, por eso le hablé a Andrés y bueno, todos nos juntamos para esta conversa, que yo pensé en un momento que podría ser como percusiones y repercusiones, ¿cierto? Como ¿cuáles son las repercusiones de lo que hacemos pensando como conversar entre percusionistas? ¿Cuál sería el beat del corazón Claro. que comparte? Entonces, bueno, ahí yo pongo esa palabra para que tejamos, para que vamos tejiendo. Chévere. Sí, a mí me gustaría un poquito como conocer, como tengo curiosidad, bueno, yo escuché las canciones, parecían unas canciones también como indescifrables, como enigmáticas. Y algo que uno escucha, que uno está escuchando algo por primera vez, es muy bacano cuando uno escucha música así. Y eso me pasó también Sí. un poco como leyendo cuando hace unos meses atrás estaba leyendo algo como de la novela que me mandaste tuya, también sentía como que me estaba encontrando como con algo nuevo, entonces como que le exige uno prestar mucha atención y es muy bacano porque
hay unas cosas que uno puede escuchar y son más pasajeras, pero hay algo como que exige una escucha diferente y con los dos temas que me pasaste, como que me mandaste a escucharlos y sí me gustaría un poco también conocer cómo fue ese proceso de ambos, esa conexión de ustedes dos para hacer esas canciones también. Oiga, pero solo escuchó dos porque son tres en total, ¿no? Sí, son Sí, tres. de dos. Pues, Que tú toca escuchas, enviarle la otra, de pronto no le llegó la vara. la No, vara, sí. no lo escuché a Denny Arroyo Cyborg. Ah, Claro, no, mandémosle la vara. Mm. claro, esa otra es muy chévere porque dice que el amor desvara, vara barato. Y es barato. Tú te la tienes ahí, te la puedes mandar Sí, a. Mándasela a Andrés, Andrecho. De una. Eso. pero te la envío por dónde, por el WhatsApp o Yo la recibí por el WhatsApp y la abrí ahí Sí, con bueno. ese. ¿sí le Con, sirve, Andrés? Sí, está bien. Aunque también pues puedo poner las canciones en una mínima edición que le haga también a lo que grabemos y la Ah, vamos colocando, todo bien. No es listo, necesario. ahorita más tarde ahí te la mando. Sí, entonces como que me gustaría hablar como de eso, como cómo se dio esa conexión de ustedes para hacer esos temas y como hay un humor también muy bacano también en todo tanto lo que hace Pedro con Romperrayo y con sus proyectos, como que tiene mucho Claro. también de humor, los videos y con Fito también tienen eso, ese humor que se ve plasmado también en las canciones, en jugar con las palabras, en jugar con como con los sin, eso me parece muy bacano que también quisiera poner porque pues los conozco y he escuchado sus músicas y lo que hacen y tienen como eso y eso yo como que lo celebro mucho. Como que en estos momentos ese tipo de arte me parece a mí muy potente. Mm. Sí, eso. pues con respecto a lo que estaba diciendo ahorita Fito, eh, pues sí es como una idea y un concepto creativo que puede tener diferentes vertientes, pero finalmente al fondo es la misma idea, ¿no? Entonces se puede volver sonido, pero se puede volver letra, pero se puede volver imagen, se puede volver video, sí, luz, sonido, pero finalmente es como la misma idea, ¿no? Expuesta como de diferentes formas, que es una cosa que me parece muy interesante y me pareció muy interesante y que finalmente es también la palabra, pues sería también como ese otro producto y la conversación, eh, sí, en este lenguaje que estamos utilizando de esa creatividad, de esa idea creativa, también sería importante. Entonces, esto es parte del producto, o sea, es otro producto de esa misma idea creativa. Y entonces eso es muy chévere, como de una idea pueden salir muchos productos creativos, ¿cierto? Entonces, esto por un lado me parece que es muy importante, digamos, tenerlo claro para uno como, digamos, artista y creador y también investigador, ¿no? Porque también, pues las canciones también hacen parte de un proceso de investigación que, como decía Fito, ¿no? Las repercusiones, percusiones y repercusiones. Nosotros ambos somos percusionistas, pero paradójicamente en estas tres canciones no grabamos percusiones, sino que fue solamente electrónica, es decir, un sampler tomando fuentes de diferentes lados, ¿cierto? Tomando fuentes de muestras de discos, ¿cierto? Del legado eh, discográfico colombiano y latinoamericano. Y el otro elemento es el uso de la voz como un instrumento expandido, eh, no solamente la voz como el que dice la letra y transmite el contenido lírico, sino también como un instrumento en sí mismo y un instrumento expandido, es decir, sacándole nuevas técnicas, nuevas sonoridades, con el empleo de los cantos guturales y de armónicos de Fito, muy evocado también por sonidos de la naturaleza, por sonidos de la urbe también, ¿cierto? De la ciudad, de los Claro. perros, gatos, el andén.
Entonces parece Ante- que esas tres canciones tienen esas dos cosas en común, ¿no? Por un lado, el uso, digamos que el inicio creativo se da a través de una búsqueda de tomar, por un lado, el sample, es decir, la muestra de algún disco o de alguna grabación de campo o de algún sonido ya grabado, se toma esa muestra como un inicio creativo, es decir, como una inspiración fundamental. Ajá, A partir de ahí empezar a crear, a diferencia de muchas veces cuando se componen canciones, ¿sí? Con el tambor que es, digamos, el inicio y esa, digamos, idea original viene del tambor, ¿cierto? O cuando uno toma la guitarra puede venir de la guitarra, pero en este caso es de el sample y la voz como un instrumento expandido de sonido. Sí. tremendo, sí, es verdad. Entonces, eso por ese lado, ¿no? Y, y bueno, y lo que con respecto a la pregunta de Andresito, eh, pues pues con Fito ya habíamos compartido mucho, tocado mucho sobre todo, ¿cierto? En los abrazos de tambor, eh, también muy conectados con Teto, con Urián, con Juan Manuel Toro, pero siempre como en la onda de eso, del llamear, ¿cierto? Del tocar juntos, de la minga, de los círculos, tanto de palabra como de tambor, ¿cierto? Conectados obviamente con los respectivos círculos de cumbia y de fandango, y todo digamos, imaginario de ritmos que ambos manejamos, anclado pues dentro obviamente, de las tradiciones, digamos, colombianas y de toda América, y africanas también, con mucha herencia africana y amerindia. Pero en esta ocasión fue pues a raíz el encuentro se dio pues a raíz de una visita que me hace Fito a la casa y yo le muestro como estas ideas que tenía, que eran como esos embriones, ¿no? Como esos huevitos donde yo había tomado unos samples de unos discos y apenas estaba empezando a jugar con ellos. Pero entonces a partir de ahí se dio todo de manera muy, como hablábamos ahorita, sin pretensiones, pero también muy rápido, muy orgánico y muy automático. Es decir, eso fueron primeras tomas de todo. Ahí no nos pusimos a regrabar ni a ensayar No, cómo lo íbamos a hacer. nada de eso. Muy en el momento, muy cogiendo las ideas así del arbolito de la creación del momento, del instante presente. Y tal vez por eso es que se escuchan tan únicas y tan raras y tan diferentes, porque pues no estábamos buscando ningún tipo de sofisticación ni de perfección estética, pero sí muy claros en que estábamos haciendo algo diferente. Entonces, pues muy convencidos de eso y exacto, y grabándonos las ideas así en caliente y así fueron saliendo las canciones. Sí, sí, sí. Yo recuerdo que yo estaba en un momento, hace unos 10 años, ¿cierto? Estaba en un momento de transición de viajar de Bogotá a San Francisco. Ajá, Me fui a San Francisco, me vine a San Francisco, digamos, sí, con una idea muy clara y era terminar la novela, ¿cierto? O sea, ya yo vivía allá vivía ahí en el mismo conjunto donde el Bioteto, luego pasé al Palenque donde la maestra Elmira y luego a San Francisco. Y había una idea muy clara de terminar la novela que te compartí, Andrés, que ya luego te la mando, Pedrito. sí, Y entonces ahí había como de mi parte había un estudio sobre la música y la compañía del viejo Teto, digamos, ha sido un proceso muy particular porque con Teto grabamos 5 temas que también van a salir pronto. ajá, Pero en ese momento con Pedrito pasó algo que es muy especial, que yo creo que tiene que ver como con el beat de los hijos del Changó, de los hijos de Santa Bárbara, de los que percutimos, ¿no? De los que ajá, vienen de Tubalcaín, que es por allá el primer percusionista, el primer timbalero en el relato, digamos, del Génesis, ¿cierto? Hay un ser que fue
antes de que se generara la confusión de la Torre de Babel, aparece en el relato Tubal-Caín, que fue el primer percusionista en el relato del Génesis, en el relato bíblico. Entonces yo lo había cogido por ahí, ya estaba en San Francisco, tuvimos la idea con Pedrito de compartir, y cuando viajé ese día de San Francisco a Bogotá para encontrarme con Pedrito, yo no sabía que iba a cantar, ni tenía ninguna idea preconcebida. Sí. En el camino, la madre me fue hablando del andén, me puso el sentir del arrullo Saibor, aunque yo no había escuchado nunca esos audios de lo que Pedrito había hecho, ¿no? Lo mismo de la vara, y grabamos otra que era sobre el machete. ¿Te acuerdas que grabamos 4? Pero esa del machete, esa ni más la encontramos nunca. Yo en un momento perdí, se me dañó el computador y perdí todo lo que tenía ahí. Entonces perdí las sesiones, claro, con todos los archivos y los samples. Entonces lo único que quedó fue eso, que fue lo que alcanzamos a sacar. Ajá. Claro, porque la idea era, digamos, supuestamente a eso le íbamos a grabar más cosas, pero si uno lo escucha ahorita, pues ya suena lo que es, ¿no? Ni más ni menos. Exacto. Porque también en este momento, ¿no? Eso, entonces mira que ahí había una cosa como que yo la llamaría como una performagia, ¿cierto? Está la performancia, ¿cierto? Pero yo lo llamaría una performagia, es decir, como un acto en el que al llegar allá a la casa de Pedro, él me pone aquí los cascos y me hace escuchar unos audios que él ya tiene preconcebidos, que ya ha camillado, que ya tienen su banco de conocimiento. Sí. Y me dice, cante. Y entonces yo saco una hojita y escribo lo que me dijo el camino, lo que me dijo el bus. Entonces lo primero que grabamos fue andén. Claro. ¿Cierto? Y yo veía ahí el viaje, que nadie respeta el camino, no importa un perro, un gato, no, súbase que me lo llevo por delante un poco. Oye, Fito, pero tú, corto que habías hecho antes, ya también venía el concepto del zapato, ¿cierto? Sí, y sí. La calle. O sea, ese era un concepto que tú, y una pregunta que ya te venías haciendo, ¿no? Sí, yo trabajé en el sitio, o sea, acompañé un momento el proceso, me conocí con César López, ¿cierto? El hermano de la escopetarra y tal, y cuando me conocí con él estaba trabajando todo el tema de las minas antipersonales. Ah, claro. Y entonces ahí hicimos el corto de la insoportable levedad del pie, ¿cierto? A partir de la insoportable levedad del ser de Milán Kundera, hicimos la insoportable levedad del pie, y pasó algo muy especial, porque Pedro hizo la música pensando en el inicio del corto, ¿te acuerdas? Sí, claro. Y yo le mandé ese mismo corto a Héctor Buitrago, y Héctor hizo la música, Pedro hizo la música para el final del corto, y Héctor Buitrago hizo la música para el inicio del corto. Funcionó mejor. Y en la mitad iba Dugo Nawin. ¿Recuerdan? Dugo Nawin, tremendo mamo, hermanito de la Sierra Nevada de Santa Marta. Y entonces pasó que cuando yo recibí los audios de Pedro y el audio de Héctor, a mí me dijo que los invirtiera. Entonces yo puse la música de Pedro para abrir el corto. Pirurá. ¿Recuerdan? ¿No? Claro. Firme, para abrir. Y luego entra Dugo Nawin, y al final entra Héctor Buitrago, que hace y se da como un primer momento de composición juntos. Sí. Y quedó el corto yo se lo voy a mandar a Andrés para que lo mire, porque ese es como un primer ejercicio que hicimos juntos
Claro, mucho antes de pensar en hacer el disco o la música o algo así, que claro. nunca pensamos realmente como un show, sino que pensamos como un compartir. Sí, Y fue muy bello que me acuerdo que yo le llevé al viejo Teto, mi hermano, yo le llevé la música y le puse las músicas. Le dije, Teto, grabamos esto con Pedro. Y recuerdo al Teto diciéndome que le parecía muy bello porque no era ni Fito ni Pedro. claro. Él decía, eso es algo que no es como de ninguno de los dos, eso es una cosa que es Sí. nueva. No Nueva. suena, no suena ni a usted, suena nuevo. Mm. Porque yo una vez le mostré cosas que había grabado y me dijo, no las vuelvas a escuchar por lo menos en 20 años. Sí, yo le llevé un par de audios y le dije, viejo Teto, grabé esto y él la escuchaba juiciosamente. Y me decía, no la vuelvas a escuchar por lo menos en 20 años. O sea, como, olvídate de eso. Sí, no, olvídate. A mí una vez que grabé una cosa, un solo de batería para una vaina de batería sola, para un disco que iba a sacar Matic, y entonces era instrumento solo, entonces era yo, eh, una pieza musical yo solo improvisando, y Teto entonces también estaba esa misma noche y grabó un tema él solo en guitarra. Y yo me echo severo solo de batería tal, y el man termina y me dice, no, típica ojeada. Otro ritmo. Claro, pero esto es chévere, esos temas que sí, que no refleja esos lugares comunes en donde uno se mueve mucho, ¿cierto? Que ¿Mm? son cosas que uno ha logrado, ¿cierto? Como vocabulario que ya es de, pues siempre es súper chévere tratar de salirse de esas zonas de confort, ¿no? Y de esos lugares comunes, que uno se siente muy chévere como patinando, tada, pero está En un lugar conocido. sí, muy Mm. bonito, más chévere salirse y quitarse los patines y tirarse al barro, ahí a los campos enlodazados. Sí, así Sí, es. sí, irse al fango. Fango, fango, exacto. Sí, a mí me pasó aquí con este que fue una prueba muy bella y voy a decir así como me devolvió un aliento muy profundo a mi corazón, que al llegar, Pedrito, para recoger el hilo con el que venía, ¿cierto? Me muestra una música y eso fue tema tras tema. Y recuerdo que tenías una técnica que yo valoro mucho, digamos, la parte técnica de cómo se logra la cosa, ¿cierto? De cómo el tecnos funciona. Entonces Claro. Pedro dice, graba esto, y yo lo grabé con un micrófono y luego me cambia el micrófono y me dice, graba lo mismo con otro micrófono, Ahora, ¿cierto? Hicimos una toma con un micrófono, otro micrófono y luego una tercer voz porque en Vara está hay una tercer voz y luego el rap. pero no, pero eran muchas, sí, pero eran varias tomas de Fito Mm, improvisando melodías, improvisando timbres, improvisando texturas, sonidos a partir de la voz, sí. que eso es muy interesante, ¿no? Sí. Sí, cuando yo Mira, escuché los temas me acordó un poco algunos artistas que también me han gustado, así como que han experimentado con la voz y sentí como algunas resonancias, por ejemplo, con ese trabajo de Juana Molina, que hace cosas con la voz y el loop, y son como muy tranzadas las canciones y tienen como... Y hay otro man en Chile, el chileno que yo vi una vez en Medellín, en un Medellín que hicieron por allá en el 2007, que hizo un taller con la voz, y era muy bacano porque nos mostraba como las posibilidades de la voz en la electrónica, haciendo como experimentos así muy sencillos, cómo se Claro. volvían de pronto las palabras ya no tanto como en el significado, sino en la sonoridad. Y eso también lo tiene mucho el rap también, que tiene como esa posibilidad y el son. Y bueno, Ah, muchas músicas que no es tanto como lo que están comunicando, sino como es el grupo o la sonoridad la que lo envuelve a uno. A mí, como por ejemplo, como escucha, a mí me interesa más la música que llega más por ahí que como por un contenido que yo entiendo, sino como que son como las reverberaciones, el loop, escuchar sí, canciones así, así como esas de la Afrobeat que son 15 minutos, o la música del Pacífico,
o las músicas que tienen el loop, y a mí eso me parece muy chévere lo que están hablando porque tiene que ver con eso, lo del sample, de la muestra, la repetición y el poder del loop que es tan poderoso, y a mí me llega mucho esa música que tiene como ese viaje que te permite como navegar, y como que hay muy pocas variaciones y Sí, eso es bacanísimo, yo valoro mucho eso, ¿no? sí, es muy, muy, muy loco porque eso, pues es música circular, ¿cierto? Que no tiene problema en quedarse 10 minutos haciendo lo mismo, ¿cierto? Y pues es una cosa que vemos en muchas de las músicas tradicionales del mundo, que pueden durar mucho tiempo y el que está tocando la clave es tocando el mismo ritmito en la clave 20 minutos, pero en ningún momento se aburre, ¿cierto? Y el que está tocando Eso es una la maravilla. caraca o el llamador, ¿no? Nunca se va a aburrir de tocar llamador, y sabe que ese es su valor. En el momento en donde se ponga a inventar, ahí la caga y ahí todo se va para la mierda, porque si son, digamos, en esas músicas tan comunitarias, en donde hay 10 músicos al tiempo, eh, uno depende de lo que hace el otro. Entonces, si yo oigo que el otro hace un ritmo, digamos, como el del llamador, pues ya eso me va a dar a mí la tranquilidad de que hay un piso y puedo dialogar con él, ¿cierto? Pero si Sí, es el otro empieza a como loco a hacer mil cosas, pues es muy difícil. claro, claro. Y eso es lo que tiene esas músicas hipnóticas, ¿cierto? Que son tan minimalistas, pero que no necesitan más. Igual el funk, el afrobeat. Ah, Pero para mí siempre fue muy difícil, porque bueno, si bien pues vengo de la batería y de la percusión, que tienen esa cuestión de conectar con la pista de baile y con la danza, eh, pues toda la educación, ¿cierto? Y toda, digamos, la academia musical, pues se basa claramente, pues en obviamente como es una cuestión escalonada, cada vez uno tiene que hacer cosas más difíciles porque tienes que seguir subiendo y seguir avanzando. Entonces siempre tiendes a hacer formas más difíciles, más complejas. Claro, Eh, es más difícil volver al beat claro, porque es, crece la exigencia. es muy difícil volver a eso. Y además porque culturalmente, si vemos, digamos, la herencia, digamos, europea que tenemos en la música, pues que es muy grande en todo el mundo y en este territorio también, ¿cierto? Eh, pues ya tenemos la idea de que si vamos a hacer una canción tiene que tener un verso, un coro, luego otro verso, otra vez coro, luego tiene que tener un, Forma. ¿cierto? Muchas veces también necesitas precoro, tal, que son cosas estéticas que funcionan muy bien, pero que ya se volvieron casi que obligadas culturalmente para la industria. Entonces, echar para atrás y decir, oiga, espere, vamos a volver a lo más primigenio, al inicio, a solamente el ritmo, la repetición, el loop, es súper difícil culturalmente, Sí, sí, porque sí. te lo están recordando siempre, en la escuela, todos los maestros, todos, siempre, oiga, pero necesita una parte contrastante, oiga, espere, necesita cambiar acá, no te puedes quedar solo en eso, está muy pobre, entonces es complejo. Entonces Sí, parte de sí. eso ha sido también eso, como desaprender todo eso que sí, que nos ha servido mucho en todo el proceso de aprendizaje, pero también un momento toca echar para atrás, desaprenderlo y poder también decir, no, espere, voy a hacer mi cosa por otro lado y me voy a meter en el fango y a ver hasta dónde me llega, de pronto me estrello, pero de pronto no, de pronto resulta que sí, sí sale por el otro lado y al final tenemos un producto artístico que compartir o con el que uno ya se puede expresar. Claro, mira que yo escucho las músicas que grabamos y están completas. Exacto. Sí, me doy cuenta que están completas por el ejercicio, digamos, performático o performágico. Es Sí, decir, porque ahí se juntó como una característica del instante. En ese tiempo estábamos con la escuela del instante muy fuerte, con James, con Andrea, sí, ¿no? Con todo el combo, la escuela del instante. Y me acuerdo que veníamos en una conversación con James, que pertenece aquí a la Universidad del Futuro, una conversación sobre el mixer, ¿cierto? O ajá. sea, cómo hacer música del presente sin necesidad de generarle más peso a la música, sino lograrla ya.
ya. Claro. Lo que es tiene que sonar ya. Y si no suena es porque no está ensayado ni es, ¿cierto? Suena. Entonces me acuerdo que Pedrito me puso los cascos y cantamos. Y recuerdo que él me decía, uy, no te pifiaste, porque uno regularmente se desafina en alguna nota y tal. Y me decía, uy, no te pifiaste en esta. Y la mandamos y luego dijimos, bueno, grabamos otra. ¿Se acuerdan? Pusimos el andén, luego el arrullo cyborg, luego la vara. ¿Sí? Y fue una cosa de que la técnica que cada uno maneje genera una especie de confianza, ¿cierto? Sí, Y esa claro. confianza es como un sustento de la creatividad, ¿no? Entonces, Claro. valoro mucho ese ejercicio, porque hoy están los temas ahí. Yo no sé si podríamos de pronto, propondría que escuchemos uno. ¿Sí? Yo propondría que escuchemos un pedacito y conversemos de cada uno de los temas y vamos entrando ahí como en el oficio. Listo.
Ahí Muy está. lindo porque mira que escucho esa misma sensación de un concepto industrial, ¿sí? Claro, O sí, sea, cuando yo escuché esa que Pedrito me la puso y dije, ah, este tiene ese sonido industrial, como un claro, sonido, como la música concreta, sí, de las máquinas, ¿cierto? sí, De las máquinas. Pensé mucho en Stockhausen, sí, ¿cierto? En esa, en la, toda esa documenta de Kassel, todo este viaje alemán, ¿cierto? De la industrialización. Entonces, cuando yo escuché ese primer tema, ¡prá! Que te fue ese viaje. Y claro. bueno, se logró ahí y ahí quedó, ahí quedamos en el andén, andando, caminando. Pero Y es muy también, interesante eso. Para la creación, yo creo que es muy interesante lo que nos pasó para el ejercicio de crear sin, como tú decías, sin, como sin video. O sea, sin la idea de, sin pretensión, eso. Para mí el video sería la pretensión. En videarse sería tener pretensiones más allá de lo que es. claro, pero igual a mí, digamos, esa vaina de imbatibles anden, invencibles anden, y más todos los sonidos, ¿cierto? Y las personas, los personajes que salen ahí Sí, hablando, que sí. uno siente que pasa el señor leyendo el periódico y que pasa el perro y tal, pero es una voz que les dicen invencibles anden, ¿cierto? Imbatibles anden, o sea, la gente de a pie anden, que son invencibles, son imbatibles en la medida en que sigan Exacto. andando, ¿cierto? Entonces, y eso, ¿no? El industrial, el brutalismo, también el lo-fi, ¿no? Tiene como una onda así que, como los ochentas raros, así como todo Guerra Fría, una vaina rara. Qué maravilla. Cuando él me puso eso, wow, era una atmósfera, o sea, cantar para atmósferas es distinto a componer una canción. Claro. Y si Y eso, sabes de dónde salió ese eso es muy sample, bello. el riff. El riff ese, el chan, 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 es un disco de una fanfarria, o sea, Sí, vientos, sí. metales, pero que solo se cogen fragmentos muy cortos de notas que hacen los metales. Y ahí entonces se arma el riff, chan, 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 que es Como muy una armonía muy, muy citadina. Sí, claro, ¿Cierto? Si uno escucha la armonía, por ejemplo, de las músicas del interior, se siente mucho más el cuerpo melódico, pero en la música industrial o en esa música concreta, en la música de los sonidos de la ciudad, ahí hay una temporalidad muy particular digamos, yo creo que aquí no hicimos un ejercicio de composición, sino un ejercicio de complementariedad, ok, donde nos servimos mutuamente, donde la voz o el cantante no era como el protagonista claro, ni la música, sino que había una complementariedad en relación a la atmósfera. Y eso me parece muy valioso en un sentido estético, pensando en la composición o en la claro, repercusión. Digamos, yo como compositor de canciones, fue una prueba muy bella claro, también por el ritmo de Pedro, ¿sí me entiendes? Porque eso va a doble bombo. claro. Pedrito, eso va a doble bombo. Y los jugueticos caseros, ¿no? Que yo desde hace muchos años me gusta como conseguir instrumentos caseros, de sintetizadores caseros. Acá, digamos, en Bogotá y en Colombia hay gente que hace unos sintetizadores caseros buenísimos, ¿cierto? Como la gente de sintetizadores para todos, que son juguetes, realmente, juguetes de hacer sonido y de hacer, pues, ruido, pero de hacer atmósferas, de hacer... Entonces, yo me volví súper fan de estos juguetes y, y pues se los empecé a meter a muchas de la música que yo hago, ¿no? Y que finalmente es, pues esos sintetizadores análogos caseros es simplemente una señal eléctrica, ¿no? Todo empieza de una señal eléctrica y de una onda sinusoidal que se empieza a cambiar, ¿cierto?
pues eso puede llevarlo a uno a lugares sónicos súper interesantes, ¿no? Llevarlo a otros planetas, a otros universos. Esa modulación como de la voz del metal que genera ese sinte, a mí me inspiró, digamos así, ¿cierto? Claro. Cuando hicimos después de grabar el andén, en esa misma sesión grabamos el Arrullo Cyborg y era muy como muy auspicioso el hecho de ver que al ponerle el audio y cantar, la voz iba con los cortes. Sí, o sea, nosotros Claro. no escribimos una partitura, no hicimos nada de eso. Solo fluíamos, pero nos dábamos cuenta cuando lo escuchábamos que la voz iba Sí, con, sí. Y ¿no? las melodías de la voz caían en la forma que yo había Exacto. dado de manera aleatoria. Por ejemplo, no, yo cuando me puso el Arrullo Cyborg, yo sentí un arrullo y canté un arrullo y luego fue que nos dimos cuenta que era un arrullo. ¿Sí? Escuchándolo, dimos, entonces por eso le pusimos el Arrullo Cyborg. ¿Sí? Porque Claro. eso no, o sea, nos vino de allá para acá. Cuando uno está componiendo o arreglando, vamos como de aquí para allá. Claro. Pero en esta forma nos mandamos de una, digamos, a la maraña, porque la otra, la del machete, hablaba de la maraña, que fue la cuarta que grabamos, que fue la que nos perdió. Sí. Y era como mandémonos en la confianza del beat. ¿Sí? Sí. Y ahí, de allá para acá, nos iba contestando. Lo que pasó con la vara es muy especial porque grabamos una letra y luego la pusimos al revés. ¿Te acuerdas, no? La pusimos al revés y hicimos el análisis de, oye, ¿cómo es que funcionan los mensajes subliminales? Entonces, los mensajes subliminales se oyen al revés. Entonces hicimos el rap donde habla Pedrito Parece ruso. y parece ruso, pero mira lo tremendo que luego dice poporé y que Sí. no sé qué, y que la hoja de coca y qué tal, y nosotros decíamos como, mierda, ponerlo al revés, un tema, y que el tema al revés diga poporé, que no sé qué, que la hoja de coca y qué tal, y ya decíamos, pero mierda, ¿verdad? Funciona el mensaje subliminal. Y lo pusimos pensando en que ya habíamos hecho una letra y que ponerse a componer más, pues no da. Entonces dijimos, no, pues pongámosla al revés. Es- La misma letra, montémosla al revés y juguemos con ese recurso. Claro. Y ese recurso nos manda un subliminal donde habla, donde nombra como unos códigos que ya son muy importantes porque yo estaba poporeando, escuchando al revés y dice poporeé y que no sé qué, y que la hoja de coca y que está ahí, miércoles. A veces como que la misma matriz contesta. Y esa se nos había perdido, la vara se nos había perdido, vos la encontraste hace poco. Sí, sí. Y me parece muy importante como pensando en la composición, es soltar al azar, dejarle al azar lo que continúa, dejarle al misterio lo que continúa. Claro. Como hablábamos ahorita que le pregunté a Andrés que cómo estaba y me habló del Ministerio de Cultura y yo le decía el Misterio de Cultura. Sí, el Ministerio de Cultura. Una vez un amigo dijo el Ministerio de Cultura y entonces yo le dije, voy para el Ministerio de Cultura y me dijo, ¿y eso existe? Yo le dije, no, voy para ir para la oficina y me dijo, ¿y eso existe? Y yo me doy cuenta que es el misterio de cultura. Entonces nosotros así como que al confiar en que lo que dijimos suena bien al derecho y al revés, ahí hicimos como ese conjuro. Esto que dije al derecho, ahora Claro. lo voy a comprobar al revés. Y Claro. nos dio rítmicamente y poéticamente otra voz, que también me parece muy importante en el ejercicio performágico
de hacer música. Claro, porque también crea nuevos personajes, ¿no? Esa vaina. Llega a nuevos lugares, como que entonces se le deja también al oyente eso, que se cree, eso que una persona entró ahí hablando una cosa rara, en un idioma raro, ¿eso qué es? Entonces ya cada persona se va a crear un personaje en su mente. Sí, este no es un tipo que es de Rusia, el otro pensará, no, no, es árabe o es lo que sea. Claro, Entonces, claro. no contarlo todo y no tener que explicarlo todo, sino también uno de pronto plantea una pregunta o una idea y ya luego se complementa es cuando la persona o el oyente la percibe y la escucha y la imagina. Ahí Es es bien cuando teatral. Es muy teatral en ese sentido. Yo vengo del teatro y me doy cuenta que hay teatro como el teatro, digamos, de Marco Antonio de la Parra, un escritor chileno tremendo ajá, que se los recomiendo, escritor de King con Palas, de El Ángel de la Culpa, donde hay teatro solo para ser leído, ¿cierto? O sea, no es teatro para ser representado físicamente, sino que es un teatro para ser leído y ni ocurre en la mente del espectador. ¿Cierto? Entonces nosotros de alguna manera planteamos mediante los temas como una especie de teatro sonoro, donde claro, la obra ocurre en el oyente y él completa el sentido. Y eso me pareció muy bello de esa, de esa juntanza, ¿cierto? Donde pusimos unos elementos y otros y se plantea como un teatro para que el otro lo complete. Ahí me parece que se da como el hecho de la conversación colectiva, porque yo no te estoy diciendo algo para que tú lo entiendas, sino que te estoy dando unos elementos para que tú interpretes. Y a claro. partir de ahí construimos política juntos, Mm. ¿cierto? O sea, es Sí, una sí, música, a mí digamos, me parece muy bello eso ¿el qué? De lo que decías tú de la reverberación la resonancia. de la resonancia, de algo Reverber que eso a veces yo también como cuando dibujo también me gusta como siempre ir moviendo como el cuadro y no quedarlo quieto para mirar como irle buscando diferentes maneras de entrarle a un mismo en lugar. otro, Entonces se vuelven lugares que se vuelven muy enigmáticos porque son síntesis como de que algo al derecho y al revés, y eso tiene un nombre en la parte visual, que se me olvida ahorita, pero como que son imágenes que tú las puedes leer por todos los lados y que combine, y esa síntesis me parece súper Como un poderoso. bricolage. Lo otro que yo veía de esa canción Andén, cuando la primera vez que la escuché, yo sentía que el andén era como si fuera un pito de un carro pitando, claro, como Pepe, como un tema, tiene un tema como oscuro, urbano, como hablándole a la ciudad, pero también como hablándole a ella, no solo como escuchándola, sino como hablándole a ella y se sentía eso como un eco del caos. Entonces, cuando y, uno escuchaba la otra, uno sentía, uy, como que, qué atmósfera tan distinta porque ya es como una ronda psicodélica, claro. el La arrullo otra Saibo. es una ronda infantil, claro. Yo lo siento El muy arrullo cyborg infantil. es un arrullo infantil. Pero el cyborg es muy chistoso, ¿no? El Porque yo, cyborg, ese arrullo cyborg es muy chistoso porque eso es todo hecho, además mucho énfasis en el platillo, ¿cierto? En claro, el crash. uy, Y sí, entonces eso genera esa onda, es una onda metálica que parece como a las ondas del agua. claro, Podríamos escucharlo de pronto, ¿cierto? claro. Pero eso, Escucharlo digamos, ahorita. esas muestras, digamos, en el arrullo cyborg, ese platillo, efectivamente salió, eso salió un vinilo de una cumbia amazónica o de una chicha peruana, no recuerdo exactamente qué, pero eso está rebajado, es decir, está normalmente, ese disco se toca, se pone a 45 revoluciones por minuto, que son los discos Sí, pequeños de 7 pulgadas, pero entonces lo que hicimos fue que lo pusimos a 33 revoluciones por minuto, es decir, lo rebajamos. Y eso hace que todo se vuelva mucho más críptico, mucho más, toda la información empieza a salir. Entonces lo que era un platillo normalito, eso se oye unas ondas. Eh, entonces, y se le empieza a ver el grano. Empieza uno sí, a se sentir más, granula. se granula, ¿no? Y es como,
yo lo siento mucho como cuando uno, digamos, ve un óleo, sí, o esas pinturas antiguas al óleo que pintaban de pronto una luz de una vela o pintaban un atardecer, ¿cierto? Pero ya luego al uno verlo en el óleo, ya luego entonces también está granulado el óleo y casi que entonces se vuelve como otro, es decir, tiene una conexión con el mundo real, que es la luz que percibió el artista, pero ya cuando uno lo ve ahí, eso ya tiene otro viaje, mucho más profundo, porque uno ya está viendo los materiales y está viendo los huecos y los relieves. Entonces, es muy loco, es como cuando uno hace, entonces eso, cuando uno hace sampleo y rebaja la música, también la puede acelerar, que causa otro efecto, pero el rebajarlo es muy loco, ¿no? Y eso, pues, sabemos, digamos, la cumbia rebajada en Monterrey, que fue una cosa en donde los discos de cumbia colombiana los ponían no como deberían sonar a 45 revoluciones, sino a 33. Y claro, eso daba un viaje súper alucinógeno, súper... sí, una traba, ¿cierto? Entonces, tiene mucho que ver con eso, con las drogas también de la ciudad y en Monterrey, claro, con esas subculturas y, digamos, el pegante, toda esa vaina, que son, pues, digamos, realidades que se vive en la cultura y que viven las juventudes y viven las personas en sus ciclos vitales acá en este planeta. Entonces, claro, eso muchas veces la música y, digamos, estas muestras o estas, digamos, en este caso, los discos al ser rebajados, pues eso nos llevan a otros puntos que muchas veces están también en nuestro interior, pero eh, a través de estas prácticas es que, digamos, se vuelven palpables para los sentidos, ¿no? Entonces, eso es como interesante de esa canción, ¿no? El hecho de rebajar los vinilos y sacar Tremendo. grano a los sonidos. Podríamos escucharlo, ¿no? Ponerle un momentico el arrullo. No escondas la gana, no escondas la gana, que se va por el río, que se va por el río, callecita sucia,
Y ese verso de Andencito sucio, ya que está Andrés, en el momento está el presidente Andrés Pastrana. Entonces fue un mensaje subvertufio de Andresito sucio, lávate la cara. Ya que tú estás, Andrés, ahí, oye, dando la cara. Pero cuando yo pensaba así, decía Andencito sucio, por eso dices, esquina mojada, santos indecentes, porque estaba Esa es muy linda. el presidente Santos, ¿cierto? Ah, sí, güey. Estaba, entonces por eso yo cuando la fui a escribir, esquinamos santos indecentes, residuo de gente que nos ha... Andencito, Bacán. pero es Andresito. Andresito. Pero detrás del fondo, por allá, subvertugio. Andresito sucio, lávate Pero eso acá no. ¿Qué será lo que trae el río? Porque él estaba en ese momento en el proceso de paz con las FARC y tal. Entonces ese tiene como ese contexto, digamos, político de cómo surgió en mi corazón. Digamos, para confesarme aquí, pues ya políticamente hablando. Políticamente incorrecto. No, pensé, Andrés Pastrana sí es desastre. No, él se viste desastre, él se viste súper elegante, se viste desastre. Por eso decíamos contento cuando decíamos hay que venir vestido desastre. Uy, no. No, si hay que ir vestido desastre, mejor no, y porque ir vestido desastre. Qué desastre tan berraco. Total. Así Pero es. esa letra es linda, la letra a mí me parece que es muy linda. Es muy linda, es muy dulce, Muy muy dulce. bella. Sí, Pensé en los niños y pensé en Sui Generis, en la máquina de hacer pájaros. Sí, total. ¿Sí? Esa forma de encapsular un concepto para continuar fluyendo sin necesidad de pisarle el callo a nadie. Ajá. Ya hoy lo decimos, ¿cierto? Ya hoy lo decimos, pero ya en ese momento no se podía pisarle el callo a nadie. Era un Claro. momento en que había que cuidar y nosotros como artistas tenemos como una responsabilidad política y podemos criticar, que es re fácil, ¿cierto? Contender, que es re fácil, o generar unas vertientes mediante las cuales se pueda transitar el símbolo sin necesidad de enlodazarse, digamos, en el significado, porque ya el significado es del signo. Claro. Una cosa es el signo, otra cosa es lo significante o lo significado, otra cosa es el símbolo, ¿cierto? Entonces, La semiótica, claro. la semiótica, exacto, nos quedamos con el símbolo para que no la gente, porque otra cosa es cantarle, digamos, en contra del presidente y no sé qué y tal, y también está bien, no critico eso, ¿cierto? Pero en este caso, Pedrito traía como un material por decir así, digamos, respirado de la densidad urbana, ¿cierto? O sea, eso que yo escuché es un respiro, un aliento del urbano que permite cantarle a la ciudad en ese ambiente, porque un arrullo en la ciudad no se comprende. O sea, si tú tocas el arrullo con la marimba y tal, eso queda en folclore. Se vuelve sociológico, queda en folclore. Ah, sí, la marimba, ah, sí. Como una vez me dijo que una vez estaba hablando con Jorge Velosa y llegó una persona que me preguntó, oye, quiero ir a la feria, quiero ir al festival de la marimba. Quiero ir al festival de la marimba. Entonces volteó el maestro Jorge Velosa y me dijo, llévela al festival del porro. Entonces, así, de frente. ¿Quiere ir al festival de la marimba? Sí, le gusta la marimba, sí, llévala al festival del porro. Es una velocidad grande, ¿cierto? Ráquete. Entonces yo pensando en esa velocidad de los mayores, cuando escuché este arrullo, que al principio no es el arrullo, ¿cierto? Pero ahí ya viene marcado en el tempo y en la ralentización que acaba de explicarnos Pedrito, y ahí
¡pra! Surge ese canto porque yo vengo de Cali y en Cali, digamos, yo escuché desde chiquito a Hugo Candelario, sí, escuché desde chiquito el arrullo, cómo se canta un arrullo. Entonces yo le reconocí el arrullo de la 45, el arrullo de la Caracas, el arrullo de la 30, porque ese arrullo es de ahí, ¿no? Es de esa Sí, este territorio. instrumentalidad. Sí. Mm, eso. Sí, esa canción es bastante viajadora, como envolvente, arrulladora, pero muy urbana también, como lo que tú dices, que no tiene como contrasta y es como escuchar como un mantra. ¿De qué mantra está hablando esa canción? Claro. En el canto es recuperando la semilla de vida en medio del cemento, o sea, recuperando, por decir, el tabaco de cemento. Cuando uno camina por la ciudad y encuentra una matica de tabaco que creció del andén, ¿cierto? Cuando encuentra Claro. un diente de león. Recuerdo una obra del maestro Antonio Caro, ya también ánima bendita, que tenía una obra muy bella, el maestro Antonio Caro, que se llamaba Su salud está por el piso. Su salud está por el piso, por el suelo. Y entonces tomaba fotos bien tomadas de las planticas de poder que nacen en medio de la ciudad y luego las ampliaba y las pegaba en el piso de la sala de exposición. Entonces la gente entraba y caminaba sobre las maticas, sobre las fotos. Y cada foto en el piso decía, esto sirve para tal cosa, esto sirve. Hoy me dijo un señor, diente de león y llantén, esas dos, un día diente de león y otro día llantén, no mucha matica, pero eso te cura los riñones. ¿Sí? Tú tomas agüita de llantén, si no puedes, ya te llega que se te cargan los riñones, que ya te duele hacer chichi, que te duele acostarte, tal. Tomas agüita de llantén y agüita de diente de león y tres tomitas, tres de una, tres de otra, y te cura los riñones. Entonces yo pensé en matas, en plantas de medicina cuando canté. Y percibí que había un río en la ciudad y que ese río estaba, digamos, como onomatopéyicamente, ¿cierto? Porque el tambor es una onomatopeya, ¿cierto? Pero ahí estaba configurado como la críptica de la ciudad, de un agua de la ciudad, un agua de Teusaquillo, por decir así. Del ¿Sí? arzobispo. Del arzobispo, exacto. Ese es canto de esa vertiente, porque uno no, yo por lo menos así con poporo, con ayo, pensando así, yo le pedí a las plantas la letra. O sea, yo no me la inventé. No es un ejercicio de Fito como compositor, sino que yo le pedí al ayo que me diera que cantar, al tabaco que me diera que cantar, al yemuru que me diera que cantar, y que ese canto, claro, a la cannabis, que ese canto viniera desde el nacimiento del río. Y desde allá, desde el ojo de agua de donde viene el río, me metí en la corriente del río y ahí canto así, por decir así. Somos como traductores de un instante, ¿no? Estos cantos son traducciones de un instante. Y voy a decir aquí un instante en el que yo estaba pasando por una nostalgia muy grande y esta fuerza, porque me acuerdo que antes de grabar fuimos a la SAP. ¿Te acuerdas, Pedrito, que yo me encontré contigo y fuimos a la SAP? Y allá tú recibiste tus alumnos, hiciste unas vueltas y tal, y nos devolvimos para la casa y grabamos. Yo ahí estaba en un momento, digamos, de una transición emocional muy grande, ¿cierto? Y esos cantos fueron como una fuerza, un alimento para el continuar, para lo que sigue. Y Claro. creo que eso es una medicina muy grande, por eso yo siento como muy bonito poderla compartir para que la gente que la escuche, que perciba una medicina para continuar. No es una música para quedarse en un bucle,
sino que es una música para continuar el sendero. Ajá. Sí, sí. Pero sí es muy agua. Yo sí, sí, también sí sentí mucho desde la parte instrumental, o sea, el sample y ese sonido es muy acuoso, ¿no? Se siente tin, tum, prin, pin. Se siente como el agua ahí en el sonido. Mira que al platillo tú le mandas el golpe y Mm. te suena muchos sonidos y muchas eh, como Mónicos, texturas al tiempo. sí, Pero ahí hay una contención hay una contención del platillo, porque ahí hay una fuerza muy grande de ese sonido. Y sí. ese sonido me parece que es como, yo lo canté así, ¿no? Como curar el ruido. Sí, ese ruido que no te permite escuchar el río. Claro. ¿Cierto? Hay un ruido que no te deja escuchar el río. Y si le metemos más ruido, menos escuchan. Pero si se usan los elementos para generar como un volver al origen, entonces la gente puede escuchar ahí canto de niño, canto de río, canto de laguna, canto de marimba, aunque no estén esos instrumentos, ¿no? Claro, pero sí, y es una melodía muy inocente, ¿no? Que Mm. casi que se posa sobre ese río que es digamos, la base musical, se posa, o sea, no le abre campo, no, es como una barca que está encima o casi levitando sobre el sonido, ¿no? Pero por eso a mí me surge, cuando escucho la melodía, me surge, no escondas las ganas. O sea, Así no te, empieza. ¿cierto? Así empieza, no escondas las ganas, o sea, no te niegues a vivir, Sí. no escondas las ganas, que Yo se pensaba va que por era al no esconder la cana. sí, también, no se ponga gorro, no se tiña el No, pelo, no, para- y dice que se va por al río y se va por el río y que se evapora el río. Ah, claro, que se evapora. Tiene esas dos acepciones, que se Bacanísimo. va por el río, o sea, que el río se lo lleva, pero también que el río se va con lo que lleva. O sea, el río se puede evaporar. No solo va por ahí, sino que se evapora ahí, ¿cierto? Ya es un asunto de la lengua. Y era un rezo para que el río no se acabe, que él se lleve lo que vamos a mandarle al mar, pero que no lo caliente tanto que él se evapore, ¿cierto? Va por Y ahí. luego, y luego hay un pensamiento que es un pensamiento poético que tiene que ver, ahorita que la volví a escuchar, lo recordaba y quiero citarlo, que tiene que ver con la poesía de Pessoa, de Fernando Pessoa, Sí. que a mí me ha impactado muchísimo su ejercicio poético y el ejercicio de la recuperación de una ciudad, la recuperación de la esquina. Por eso dice esquina mojada, ¿sí? O sea, andencito sucio, esquina mojada, porque yo vengo de la esquina, yo soy de un barrio popular de Cali y vengo de la esquina, vengo del andén, Sí. vengo del puente, sí, vengo de la periferia también, Barrio. del barrio. Entonces son cantos a la periferia, son cantos al barrio, son cantos a la esquina, son cantos al andén. Y curiosamente, Aquí se prendieron los perros y los carros. que en una conversa que tuve ahí en la Universidad del Futuro con una amiga caleña, también hablamos mucho de las pedagogías del andén, tan Ah, qué importantes que han interesante. sido para muchos. Y yo también que vengo de una ciudad pequeña como Manizales, pues el andén pues era como todo un universo donde uno, pues, por ahí pasaba mucho. Yo te conocía ya a ti en Manizales, ¿no? Por ahí caminando por... Nos conocimos en Manizales No hace joda. 20 años, yo creo. Eso Qué fue hace maravilla. rato. Y el andén, ¿te acuerdas que eso era caminando uno como por el vértice, como el filo de una montaña, por y suba y baja y tal? Sí, sí, sí. Mm. Esa era la idea. O sea, la idea es habitar la calle con el canto, Mm. Oye, acobijar la calle con el canto, no salir corriendo de la esquina. Y claro, tampoco, y también, tampoco hacerle apología al malandro, no, es diferente. sino que la calle puede ser tierna, dulce, hermosa, afelpadita,
como la veredita, la vereda o la veredita. Como la veredita o el campito, para hacerle un honor al amigo. ¿Sí? No En me Cali cambie camino es por el vereda. campito. Eso. Entonces yo les propondría que escuchemos La Vara. Pero no, No toca la, enviar a Andresito. no la Ah, ¿se tengo. la mandas o se la mando? ¿Te queda fácil? ¿Te queda fácil Sí, enviarla? Mándala, me queda mándala. ya Mandar. que el amor, sí, el amor está al alcance de todos. Es barato. El amor desvara y es barato. El amor desvara, eso me parece que es como una clave. Tú te sientes varado, te sientes como jodido en la vida, te sientes estancado, sí, ama, ama y te desvaras Claro. y abres un camino, ¿no? Y el rap fue muy especial, porque yo recuerdo que, Oiga, Fito, dime, pero una cosa que me parece tal vez de lo más importante sí, y de la forma también de componer y de decir las cosas, y es que pues en ningún momento se es realmente textual ni se ni suena ni a propaganda, ni suena a panfleto, sino que todos los códigos y todos los mensajes pues están un poco encriptados, ¿cierto? Que el que quiere llegar puede llegar, pero no es tampoco una vaina panfletaria de tirar el panfleto ahí. No, es algo que tiene un poco más es una vuelta más a la tuerca, es la información. sí, toca hacer filosofía. Claro, y toca y clavarse y escucharlo y pensar porque, porque es decir, lo que tú dices, estabas diciendo ahorita, pues es digamos, todo lo que hay detrás de estas canciones, pero si lo decimos así textualmente, pues pierde toda su poesía, pierde su estética, pierde su momento. Entonces también es la forma como se dicen las cosas, ¿no? Parte también del proceso y de la investigación es eso, cómo poder decir las cosas de otra manera para no caer en los lugares comunes, en los malentendidos comunes, en la cursilería y en el panfleto. De acuerdo, Pedrito. Me Eh, parece, estoy atento ahí del envío del archivo para ¿no? ponerlo. ¿No te llegó? No lo tengo. Espérate, yo lo intento. Eso es atropellados por la tecnología. Digamos que el proceso se completa en tanto que sí se puede generar este nuevo producto que es la palabra y es eso pues, lo que estamos escuchando, digamos lo que Fito nos cuenta, de dónde sale esa inspiración, de dónde salen esos conceptos. Eh, y ahí es como que se cierra el círculo, ¿cierto? Entonces, pues eso me parece muy, muy valioso pues de este espacio que, que, que hemos logrado tener para socializar estas canciones. Sí, es una bendición, porque no estamos lanzando nada, ¿cierto? Estamos No, compartiendo, compartiendo, claro. como poniendo semillas en tierra fértil, porque la comunidad, ¿cierto? Es tierra fértil. Otra cosa es uno lanzar al aire a ver de dónde da fruto, pero cuando se comparte en comunidad, cae en tierra fértil. Mm. Claro. Presentar la vara. Sí, la vara es un tema que me parece muy bello por lo que decíamos, porque tiene un consejo o una palabra que es que el amor es la clave para salir de los problemas. Y el rap, yo me acuerdo que Pedrito me dijo, no, pero entonces tú cantas y yo rapeo. Y entonces escribimos el rap Sí. y este man se manda un viajado Pero fue escrito, sin ánimo de ser el rapero. claro, pero Escuchémosla. fue un poco así como hablar las palabras que decidimos decir con Fito. Palabras que pueden parecer un poco inconexas entre sí,
pero que así como cada frase es una idea en sí misma y un concepto, y que al final pues todo logra tener mucho sentido, y es eso, que el amor desvara y es muy barato, entonces que toca consumirlo. Toca consumirlo porque todos tenemos ese adentro. Eso. Péselo bien, y si le alcanza, llévelo. Si no regateé, la copia vale, váyase a pie, no gaste tanto. Quiera un poco, que es barato, y a veces harto, no se lo niego, a veces bello, yo se lo riego el huerto. De cuando en cuando, si es que no llueve, calienta tanto. El cuarto, Pero Buenísimo. ese es un hit de Mora. Un tutti frutti. Pero tutti frutti. De vara. El duty free. Y el amor desvara. Eso es muy bello. Porque traduce que la alegría es la clave. O sea, que encontrarnos entre hermanos y compartir es la clave. ¿Sí? Y al ponerlo al revés, es impresionante que diga poporé. Que no sé Yo qué, sí no lo he que la escuchado, hoja de el coca poporé, y que yo no lo no sé qué. O sea, nosotros no habíamos pensado en eso. Y luego lo cogimos. Y yo quiero ir como, digamos, para ir redondeando,
plantear una posibilidad de hacer arte sin superando el romanticismo, ¿sí? Porque en el romanticismo, digamos, en ese tiempo del romanticismo, siglo XVI, siglo XVII, se generó una cosa muy fuerte que fue el derecho de autor, ¿sí? Ajá, Y ahí en el derecho de autor hay como la propiedad privada. claro. Y entonces al superarla Propiedad es intelectual. la propiedad intelectual, pero hay una cosa que ocurre cuando tú lo volteas y nadie sabe lo que dice, Claro. No, y ¿cierto? O sea, ahí se genera una posibilidad de, digamos, de lo que hoy se llamaría las pedagogías transgresivas, ¿sí? claro, Y nosotros mismos nos dimos la oportunidad de transgredir nuestra imaginación. ¿Sí me hago claro. entender? Que es ponerlo al revés y ver qué pasa. Y resulta que con el beat nos dio, Da otra, nos dio la otra, sí, pero no otra, sabíamos cuando empezamos. otro fraseo. Mm. Pero mira que con respecto a eso, a la propiedad intelectual, la propiedad privada, dentro del rap, dentro de la palabra hablada esa que tenemos, hay una parte que dice la copia vale, ¿cierto? La copia vale. Fue una de esas ideas que nos salió. Sí, Eh, sí. quiera un poco. ¿Cómo es que Eh, dice el rap? La letra esa, péselo bien. Y péselo si le bien. alcanza, llévelo. Si le Si no alcanza, regateé, si no, váyase a regate. pie. La copia vale. Quiera un poco, Quiera un que poco es que es barato. barato. Yo se Y lo, y a veces harto, y a huevón. veces harto, no se lo niego. Yo se lo riego. El Así. huerto. A veces yo se lo riego el huerto. De cuando en cuando calienta mucho. Yo me acuerdo que Pedrito en ese día me dijo, yo quiero que vaya una palabra. Y yo le dije, ¿cuál? Y me dijo, el cuarto. ¿Te acuerdas que yo quiero que vaya la palabra el cuarto? O sea, Claro. como para lograr una intimidad. Te dijo, yo quiero que vaya la palabra el cuarto. Entonces dijimos, Cuarto. a veces harto, no se lo niego, yo se lo riego de cuando en cuando. No, yo se lo riego el huerto. Yo se lo El riego el huerto. huerto, De que el cuando en huerto ya cuando. es como meterse allá, de cuando en cuando calienta mucho. El cuarto, Sí. uff, Buenísimo, qué bueno. De cuando en cuando, si es que no llueve, si es que no llueve, calienta mucho. calienta mucho el cuarto. El cuarto, uff. Y ese uff, ese es el hit. El Sí, hit de uf, todo es uff, que es cuando uno está como sin compañera. Y entonces le pasa los días y ese cuarto se calienta y uno le dice a la Java, yo te riego el huerto de cuando en cuando. A veces es harto, no te lo niego, pero calienta mucho el cuarto. Uf, ¿no? Y ese fue como que queríamos jugar con eso, no sabíamos que iba a resultar y bueno, resultó rumbero. Sí, está bien rumbero el tema. Y chévere bien, eso que estaban pero claro, diciendo y una del... base muy Abelardo Carbonó, ¿no? Una muy Total, funky, barranquillero, psicodelia barranquillera, total. Me decía Anita, en estos sello días machu. escuchaba a mi compañera que escuchaba el pianito ese, Ah, sí, claro. me decía, oye, eso suena a, a estos, los del botón del pantalón y, ¿no? Ah, sistema. Sistema. Y cuando yo le mostré a Teto y a Richard, me decía, medio saisteperosa la vaina. Claro. Ya medio saisteperosa. Yo le decía, pues, yo le decía a Richard, pues son como los referentes, ¿no? Obvio, no, pues sí, los ¿Cierto? referentes por un lado, por otro lado, pues los maestros, ¿cierto? Sí, Pero por otro es que también pues hemos hemos bebido de las mismas aguas, ¿cierto? hemos abrevado en el mismo manantial. Sí, entonces eso, haber escuchado la música de los picós, los Mm. discos africanos, la música de Sí, Abelardo sí, Carbonó, los discos de sí. la cumbia moderna de Soledad, de Pedro Ramayá Beltrán, de los gaiteros Eso, de San Jacinto, eh, eso. el Afrobeat,
Entonces, Mm. claro, no es gratuito, no es gratuito esos No lo inventamos, mejor dicho. minutos, exacto, no lo he invitado. Y la copia vale. Y la Y la copia, y copia vale. algo que yo quería decir ahí Y si no, váyase a pie. que muchas veces con el sample y pues como así es que uno aprende a hablar, ¿no? Así es que fluye la cultura, ¿cierto? Una idea que uno que inspire, que se va como multiplicando, lo que llaman un meme, que es como una unidad de replicación y de imitación, y eso es lo que tenemos también nosotros como seres humanos, como que estamos imitando, estamos mirando, y bueno, Claro. muchos referentes también, yo recuerdo ahí un músico que también jugaba mucho con la voz y que no decía Mon Rivera, y Uf, estas bombas y estas plenas, este man hacía unos trabalenguas y unos juegos con las palabras, el mismo Lo Maelo máximo, Rivera, Mon que Rivera. tienen también como a la hora de soñar, como que ponen como la percusión claro, en en la la voz. voz. Y es una... Claro. Luigi Tesidor, que me lo presentaste tú, con el Sí, sí. humor. Ah, Yo tuve la oportunidad de conocer a Luigi Texidor, maestro tremendo en Cali. Lo tuve la oportunidad de entrevistarlo. Claro. Lo mismo al maestro. Que eso iban todos eh, allá, ¿no? Se la pasaban allá. sí, yo conocí allá a Luigi Texidor, conocí a Marvin Santiago. Sí, ¿no? Wow, es mucho sonero tan impresionante. Lo mismo al maestro Y Cheo LeBron, Feliciano. Acheo, ¿no? También, claro. Acheo, sí, de conversar y de percibir que digamos, yo siempre me inspiro en una conversación con Titet Curé Alonso. Digamos, yo de niño Joda. crecí escuchándola a Titet Curé Alonso, cómo componía, cómo cantaba, cómo organizaba las palabras, cómo organizaba, y entonces es como son, por decir, los referentes que me salen, ¿no? Mm. De cómo organizar un tema, cómo compartirlo, cómo pensarlo. Entonces, bueno, no, yo creo que esto es una oportunidad muy bella de, de tejer. Igual estuvimos en la lengua del tambor con Pedrito. Claro. Ahí están los videos ahí en YouTube, que fue un trabajo de pagamento. La lengua del tambor fue un trabajo de pagamento cuando llegó la voz de que iba a haber terremoto en Bogotá. Java, qué alegría! Eh, cuando dijeron que iba a haber terremoto y que empezábamos a hacer como simulacros en Bogotá, fuimos a la sierra y los mamos dijeron, hay que hacer pagamento con el tambor al, al temblor. Entonces yo vine de la sierra con un listado de músicos que yo allá consulté. ¿Quién es? Este sí, este no, así decía la consulta. Entonces cuando llegaron de Teto, llamamos los hermanos. Me acuerdo que fue Pedrito, fue María José, sí, me acuerdo. No, fue un combo buenísimo. Mm. Fue un combo hermosísimo. Urián, Chongo, Nata Pasos, Iván Iván Zapata. Zapata. Claro, estaba Dugo Nawin, estaba, sí, Una... tú, bueno, es un combote, ¿no? Edgardo Garcés. Estaba el Guajiro, Mm. Edgardo. Allá llegó Jacobo Vélez, Y Juan ¿cierto? David Castaño. Juan David Castaño. Y entonces eso se fue creciendo y lo que hacíamos era que llegábamos al lugar, estuvo la maestra eh, Martina Camargo cuando Claro, tocamos allá en Bugalú, obvio. Y ¿sí? con Daya Mutis, Con Daya, con claro. Lucía. Sí. Y fue un trabajo para hacerle pagamento. Nosotros llegábamos al lugar, nos metíamos unos algodoncitos en los bolsillos y nos subíamos a tocar. Y cuando terminaba el toque, recogíamos los algodoncitos y nos íbamos luego al páramo a pagar. Para que con esa música madre reciba y le pagábamos para que no vaya a ser terremoto. Mm. Y hasta ahora no ha habido terremoto, ¿cierto? Los únicos terremotos eran cuando nos juntábamos a tocar en Cuando nos juntábamos el nosotros, tambor, así Carromato, ahorita temblábamos. estamos remotos, solo remotos. Ya no carromato. solo remotos. Pero era una cosa muy grande y nunca fue de ego. O sea, no fue de, No, no fue de personalidad. Yo me acuerdo que a mí me preguntaba Ismael, el dueño de de Quiebra, Quebracanto. ¿cierto? Ismael me pregunta y me decía,
¿y cómo los traes por cover? ¿Cómo haces para traer todo ese como por cover? Yo le decía, no, es que no es ¿Cómo? que Sale barato. es que sale barato. Decía, Barato. barato. No, y es el acompañar, ¿no? El Que, acompañar, mi hermano. claro, que es El amor a la comunidad. sí, como que el acto creativo es el acompañar, o sea, yo te acompaño y tú me acompañas, eh, Ese. pero entre los dos lideramos y la suma de los dos da más que si fuéramos usted por su lado y yo por mi lado, y eso es exponencial. Entonces, si ya somos 10 percusionistas, todos acompañándonos, que acompañar quiere decir todos nos estamos escuchando, nadie está queriendo llamar la atención ni sobresalir ni ser más que el otro, sino cada uno pone lo que debe poner, que es lo que su musicalidad y su entendimiento y su arte le dice en ese momento y suena perfecto, ¿cierto? Suena No se necesita maravilloso. ensayar, no se necesita nada, porque ya Recuerdo que está. el primer toque con la lengua lo hicimos en Matic, el segundo lo hicimos en A Seis Manos, que estuvo allá Claro. Ícaro Valderrama, que tocó su higuila antes de irse para Rusia, ¿cierto? Estuvo Oye, y Mamo. en la Artes Guerrero también se hizo uno, ¿te acuerdas? En Artes Guerrero hicimos 24 horas de abrazos de tambor. Claro, se hizo 24 horas. ¿Te acuerdas que cuando llegó la noche todos se quedaron ahí encerrados y nos quedamos con el abuelo Gerardo y al otro Claro, día estuvo a Terciopelados tocando ahí? claro, no, eso Ahí pasó. que era por ninguna mata-mata. Estábamos haciendo el rezo de que ninguna mata-mata para bajar la ley de que las matas matan y bajar el comercial que decía que las matas matan. ¿Te acuerdas? Y ahí hicimos ese Claro. trabajo. Luego tocamos primero en Matic, luego en A Seis Manos, luego tocamos en Quiebra y por último en Bugalú. Pero en un teatro, ¿no? También se hizo algo. Así en Barasanta. Exacto. No, ¿cómo se llama el que queda ahí al lado de la, En la como 19, ¿no? sí, que queda al lado de Papá la teatro, Mapa teatro. papá Teatrova? teatro. Ah, teatro. Teatro. Tocamos en Teatrova. Ahí también hay videos de cuando tocamos en Teatrova. Claro, Y eso fue un camino. Yo creo que todo eso nos fue como conduciendo a poder generar una confianza para, para componer juntos, ¿no? claro. Y pues Fito ya venía de Alimantra, Sí, sí. con Juan Pablo Monqui, con Nata, que ya Eh, claro, ya habían tenido con como, Nacho. exacto, y Nacho, ese también es laboratorio. Sí, sí, sí. Sí, o sea, es muy Ya bello había reconocer que espacio. somos hijos de todos, Mm, ¿cierto? O sea, que no nos lo inventamos, sino que hacemos una voz. Por eso también me parecía muy valioso compartir esto en conversación, porque otra cosa es que uno la monte de solista. no, claro. Sí, una cosa es que yo la monte de solista y otra cosa es que nos pongamos a conversar y nos recordemos juntos cómo fue que cocinamos esta comida. Claro, y el hecho de que Andresito también esté acompañando Ah, el maravilla. proceso, pues ahí como decíamos ahorita, ahí se cierra el ciclo y el círculo de, de, Total, total. de ese laboratorio con estas reflexiones. Sí, Me parece maravilloso. que aquí estamos como cerrando un ciclo de una década. Yo nunca pensé jamás en mi vida poner esto en internet. Nunca. Solo pensé, esto pasó y lo voy a guardar como un oro y cada que lo escuche siento que ahí hay algo muy profundo, aunque sé que Pedro vende, No, ¿sí? claro, y toca colgarlo. Toca, Claro. pero No, nunca pensamos, lo pondremos ahí. no Claro. pensamos utilitariamente, sino pensamos cualitativamente. Sí, Ya a partir de hoy entra un poco lo cuantitativo, en el sentido en que ya se pone para que los demás lo perciban y le encontraremos la manera estética de compartirlo. lo ¿Sí? disfruten y también lo puedan gozar. Pero Claro. el oro máximo que me parece es que lo podamos compartir en medio de una conversa. O sea, creo que eso es Claro, una obra de arte muy valiosa para la comunidad. sí.
Oh, qué alegría haber compartido también con ustedes. Yo también me siento muy contento de lo que está pasando, de poder, porque uno a veces escucha la música de los músicos y como que no sabe bien qué es lo que hay detrás de todas las redes, ¿cierto? Claro. Sutiles que hay para que algo surja y esa conciencia es muy importante ahorita en medio de todo, esto es lo que estamos viviendo, en medio del andén y del arrullo cyborg, muy bueno, y la vara vara, La esa vara, también vara, fue muy claro. buena, no, muy Más que la contento vara es por la vara, la vara la y pusieron muy alto. es el palo que pidió, no Vara, sé sí. qué, para mover el La vara es mundo, vara. y es el poporo. Ah, la Mm. palabra, claro. Sí, sí, o sea, dijo, dame una vara y mover Dame el un punto mundo. de apoyo y mover el mundo. Ah. Y nosotros dijimos, bueno, démosle una vara, pues, para que, sí, para que mueva el La mundo, ¿no? varita floreciente. Una varita floreciente, eso, eso.